Mi nombre es Sofía Garza. Tengo 28 años, y durante 18 meses consecutivos, mi familia actuó como si yo nunca hubiera existido, hasta que mi tía publicó una foto de mi departamento y mi Tesla blanco. Y de repente, necesitaron 450.000 pesos. El timbre sonó como un disparo. Estaba a medio sorbo del café que Ricardo acababa de servir cuando sonó. Una mirada por la mirilla y se me encogió el estómago. Mamá. Papá. Carlos. De pie, justo afuera de la puerta de mi piso 15 en Monterrey. Las mismas personas que me ignoraron por completo después de que me fui. El dedo de mamá flotaba sobre el timbre de nuevo. Papá miraba fijamente al suelo. Carlos cambiaba el peso de un pie a otro, sus ojos ya buscando la vista con la mirada. Aún no abrí. Mi pulso martilleaba. ¿Cómo sabían siquiera esta dirección? Si alguna vez han sido borrados por las personas que los criaron, dejen un «he pasado por eso» en los comentarios. Leo cada uno de ellos. 2 años antes, de vuelta en San Luis Potosí, estaba de pie junto al fregadero de la cocina con las manos hundidas en agua tibia y jabonosa, fregando los platos azules desconchados que habíamos usado para la cena del domingo desde que yo tenía 10 años. El aire transportaba el aroma persistente del pollo asado mezclado con el penetrante olor del jabón para platos, y el zumbido bajo del televisor se filtraba desde la sala de estar como un ruido de fondo para una vida en la que ya no encajaba. Mi hermano, Carlos Garza, estaba despatarrado en el sofá marrón descolorido, con las piernas colgando sobre el reposabrazos y el teléfono iluminándole la cara mientras presumía ante mamá de su última racha en una aplicación de apuestas en línea. Mira esto, Juana Garza. 50.000 pesos en una noche. Te dije que mi sistema funciona, pregonó, inclinando la pantalla para que ella pudiera ver los números parpadeantes. Mamá, Juana Garza, se inclinó sobre su hombro, con las gafas de leer resbalándole por la nariz y la voz llena de orgullo. Ese es mi chico listo, siempre pensando en el futuro. Pronto tendrás la vida resuelta. Me sequé las manos lentamente en el raído paño de cocina colgado junto a la estufa, con la tela áspera contra mi piel, y tomé una respiración que se sentía más pesada que los platos. Este era el momento que había practicado en el espejo, el que esperaba que finalmente pudiera desviar el foco de atención aunque fuera 1 centímetro. Oigan, familia, tengo algo que compartir. Mi voz atravesó la habitación, más firme que el temblor en mi pecho. Acabo de ser ascendida a diseñadora senior de experiencia de usuario en la firma. El nuevo puesto comienza en Monterrey, Nuevo León. Me mudo la próxima semana. La habitación no se detuvo. El pulgar de mamá seguía deslizando por la pantalla de su teléfono, buscando vídeos de recetas. Papá, Mario Garza, estaba sentado, pegado a su sillón reclinable, con el control remoto equilibrado en una rodilla y los ojos fijos en una repetición del partido de los Tigres del año pasado que había visto una docena de veces. Carlos apenas levantó la vista. Genial. Mándanos fotos del cubículo o algo. Nadie preguntó por el aumento de sueldo, el viaje de varias horas hacia el norte o cuántas noches había dedicado a las maquetas para ganárselo. La voz del comentarista llenó el vacío, y eso es otro gol para los Tigres. Más tarde esa noche, abrí el chat grupal de la familia, el mismo hilo que usábamos para las listas de la compra y algún meme ocasional. Escribí una despedida cuidadosa, adjunté una foto nítida del moderno apartamento que me esperaba en Monterrey, con sus líneas limpias y habitaciones vacías, y pulsé enviar. El mensaje se marcó como entregado. Esperé, actualizando cada pocos minutos. Pasó 1 hora. Entonces mamá publicó una foto de la mesa de la cena del domingo, pollo asado, puré de patatas, judías verdes, con una simple leyenda, combustible familiar. Ninguna respuesta para mí. Solo una sarta de emojis de pulgares hacia arriba de primos con los que no había hablado en años. Empaqué sola en mi dormitorio de la infancia bajo la tenue luz de una única lámpara, doblando jerseys en una maleta maltrecha que de repente parecía demasiado pequeña para todo lo que dejaba atrás. Las paredes aún tenían tenues siluetas donde antes colgaban pósteres, logotipos de bandas, cartas de aceptación de la universidad, sueños que se habían desvanecido más rápido que el papel. Cada camiseta que enrollaba llevaba el eco de conversaciones que nunca ocurrieron, de celebraciones que me pasaron por alto. Abajo, la risa de Carlos estalló de nuevo, aguda y despreocupada, seguida del aplauso encantado de mamá.
Cerré la cremallera de la maleta con un sonido que se sintió definitivo y la llevé rodando al pasillo sin decir una palabra. A la mañana siguiente, cargué el coche antes de que saliera el sol, la calle en silencio excepto por el crujido de la grava bajo mis neumáticos. Las luces de los porches brillaban en las casas vecinas, pero la nuestra permanecía a oscuras. Me detuve en la acera, con las llaves frías en la mano, esperando a medias ver una silueta en la ventana, un saludo, cualquier cosa. Las cortinas nunca se movieron. Me deslicé en el asiento del conductor, giré la llave de contacto y me alejé del único hogar que había conocido. A medida que las calles familiares daban paso a las señales de la carretera que apuntaban al norte, hacia Monterrey, una tristeza profunda y silenciosa se apoderó de mí como la niebla matutina. No era rabia, todavía no. Solo la hueca comprensión de que las personas que me enseñaron a caminar, a leer, a atarme los zapatos, podían verme alejarme varias horas en coche sin una sola despedida. 18 meses después, en Monterrey, me había adaptado a una rutina que se sentía casi normal, comenzando la mayoría de los días con una rápida revisión de mi teléfono antes de dirigirme a la oficina. Intenté llamar a mamá 3 veces distintas durante esas largas semanas. Una vez después del lanzamiento de un gran proyecto, otra en su cumpleaños y, finalmente, solo para saludar. Cada intento iba directamente al buzón de voz, su voz grabada, alegre y distante, pidiendo dejar un mensaje después de la señal. Nunca lo hice. El silencio de San Luis Potosí se hizo más denso con cada llamada sin respuesta. Pero lo reprimí y me concentré en los nuevos diseños que esperaban en mi pantalla. Un sábado por la mañana, estaba en la pequeña cocina de mi alquiler temporal, midiendo café molido para la cafetera mientras la luz del sol entraba a raudales por la única ventana que daba a una calle tranquila. La máquina cobró vida con un gorgoteo justo cuando mi teléfono vibró en la encimera. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Respondí al segundo timbre, sorprendida pero esperanzada. Hola, mamá. Su voz irrumpió sin un saludo. Sofía, qué oportuna. Necesito que vengas a ayudar a limpiar el garaje de la casa vieja mañana. Puedes encargarte de eso, ¿verdad? Hablaba como si yo todavía viviera a 10 minutos de distancia, como si la mudanza hubiera sido un viaje de fin de semana. Agarré el teléfono con más fuerza, el aroma a café de repente intenso. Mamá, estoy en Nuevo León. En Monterrey. Te lo dije cuando me fui. Una pausa, luego su tono se agudizó. ¿Nuevo León? ¿Quieres decir que de verdad lo hiciste? Simplemente te levantaste y abandonaste a la familia por un trabajo. La acusación cayó con fuerza, tergiversando hechos que yo había compartido meses atrás. No abandoné a nadie, dije, manteniendo la voz nivelada. Acepté un ascenso. Pero incluso si estuviera allí, no puedo dejarlo todo para limpiar el garaje. Ella resopló. Bien, sé egoísta. Nos las arreglaremos sin ti. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono silencioso, el café olvidado mientras terminaba de prepararse con un último siseo. Pasaron unos días en una nebulosa de reuniones y fechas límite, pero la llamada persistía como un hematoma. La curiosidad pudo conmigo una noche mientras buscaba un contacto de trabajo entre mensajes antiguos. Abrí el polvoriento chat grupal, novedades de la familia Garza, del que mamá me había silenciado hacía meses pero nunca me había eliminado. Enterrada bajo memes de cumpleaños y cadenas de oración, descubrí que Trinidad había publicado capturas de pantalla de las fotos que le envié en privado, con una leyenda para mamá, ahora vive a lo grande. Mira esta vista. La marca de tiempo era de 2 días antes de la repentina llamada de mamá pidiéndome que limpiara el garaje. Se me heló la sangre. Llamé a Trinidad de inmediato. Contestó al tercer timbre, con un tono casual. Hola, ¿qué pasa? Trinidad, ¿le enviaste fotos de mi apartamento a mi madre?, pregunté directamente. Un instante de silencio, luego un suspiro. Mira, no paraba de preguntar cómo estabas, y pensé que te echaba de menos. Me ofreció algo de dinero por noticias tuyas. Nada importante. Pensé que ayudaría a tender puentes. ¿Tender puentes? Mi voz se elevó a pesar de intentar mantener la calma. Vendiste información sobre mi vida por dinero a la misma persona que me ignora. No fue así, protestó débilmente. Yo solo. ¿Hemos terminado?, la interrumpí.
No vuelvas a contactarme. Terminé la llamada y bloqueé su número en un solo movimiento. La pantalla se volvió borrosa por un segundo antes de que pusiera el teléfono boca abajo. Me hundí en el sofá, agarrando un cojín y abrazándolo con fuerza como si pudiera absorber el escozor. La traición dolía más que las palabras de mamá. Trinidad había sido la única persona fuera de la familia en la que confiaba con los detalles de mi nuevo comienzo, las pequeñas victorias que me mantenían en pie. Saber que las había cambiado por dinero de bolsillo de alguien que no podía molestarse en coger el teléfono dejó un dolor crudo que se instaló pesadamente en mi pecho, haciendo que el silencioso apartamento se sintiera más vacío que nunca. El tiempo comenzó a sanar en Monterrey mientras me sumergía en el ritmo de la ciudad, despertándome temprano para correr por los sinuosos senderos que bordeaban el río Santa Catarina, donde el agua atrapaba la luz de la mañana en reflejos brillantes y la brisa fresca transportaba el olor a tierra húmeda. Un fresco día de otoño, con el sudor enfriándose en mi piel y la respiración aún saliendo en jadeos constantes, doblé una curva cerca del viejo puente del ferrocarril y casi choco con un corredor que igualaba mi ritmo. Se detuvo en seco, riendo mientras se estabilizaba. Lo siento. Supongo que ambos estábamos en la zona. Ese era Ricardo Herrera, alto, con una sonrisa fácil y unos auriculares colgando alrededor de su cuello. Charlamos sobre el sendero, los mejores cafés cercanos, y antes de que terminara el circuito, sugirió tomar una taza en la cafetería que estaba justo al lado del camino, de donde salía el aroma a granos recién tostados. Acepté, sorprendiéndome a mí misma de lo natural que se sintió. Durante las siguientes semanas, esos cafés después de correr se convirtieron en cenas en un tranquilo bistró del centro y caminatas de fin de semana en el Parque Ecológico Chipinque, donde las hojas explotaban en rojos y dorados, además de perezosas mañanas de sábado en el mercado de agricultores local, eligiendo duraznos y pan artesanal. Ricardo escuchaba cuando hablaba del trabajo, de los diseños que me mantenían despierta hasta tarde ajustando píxeles hasta que se sentían correctos. Y una noche, mientras estábamos sentados en un banco con vistas al río al atardecer, con el cielo pintado de suaves púrpuras, se volvió hacia mí con una mirada seria. Mereces que te traten mejor que lo que dejaste atrás, dijo simplemente, su mano cubriendo la mía sobre la madera entre nosotros. Las palabras aterrizaron suaves pero firmes, astillando los muros que había construido sin siquiera darme cuenta. El trabajo recompensó el esfuerzo poco después. Mi gerente me llamó a una reunión para discutir las evaluaciones de desempeño tras el exitoso lanzamiento del rediseño de una importante aplicación para un cliente, que había llevado meses de prototipos y pruebas con usuarios. El ascenso a un nivel superior vino con un aumento sustancial que hizo que los números en mi aplicación bancaria parecieran desconocidos de la mejor manera posible. Lo celebré en silencio recorriendo 3 unidades diferentes antes de firmar los papeles de un departamento en el piso 15 de un moderno edificio en el corazón de la ciudad, del tipo con ventanales de suelo a techo y un balcón que enmarcaba el horizonte como una postal. El Tesla Model 3 blanco llegó un mes después, estacionado en el garaje subterráneo, brillando bajo las luces fluorescentes, un símbolo de cada hora extra finalmente dando sus frutos. La noticia del nuevo lugar de alguna manera se extendió por los canales familiares. Y un fin de semana, la tía Beatriz Campos y el tío Mauricio Campos condujeron desde San Luis Potosí, para su única visita. Llegaron con un pastel de manzana casero aún tibio de la nevera portátil y abrazos que olían a la casa vieja. Pasamos la tarde desempacando las últimas cajas juntos, Mauricio colgando un cuadro enmarcado que yo había diseñado mientras Beatriz colocaba flores frescas del mercado en un jarrón sobre la encimera. La cena fue pasta casera con salsa cocinada a fuego lento en mi nueva estufa, servida en la mesa del comedor. Las risas llenaron el espacio abierto mientras fluían historias sobre cotilleos del vecindario y el último viaje de pesca de Mauricio. Beatriz sonrió radiante todo el tiempo, levantando su vaso de té helado. Mi sobrina se ha hecho mayor y la está rompiendo, declaró, con los ojos brillantes. A medida que la noche llegaba a su fin, Beatriz sacó su teléfono para capturar el momento, tomando fotos de la sala de estar con sus líneas limpias, la isla de la cocina, y luego saliendo al balcón para tomar fotos del Tesla abajo. Las publicó allí mismo en la mesa, sus dedos volando sobre la pantalla con una orgullosa leyenda: mi sobrina nieta se compró un departamento precioso en Monterrey. Etiquetó a todo el lado Garza de la familia antes de que pudiera sugerir lo contrario. Observé cómo llegaban los me gusta de parientes lejanos, un extraño nudo formándose en mi estómago que no podía nombrar del todo. La calidez de la noche perduró, pero también una leve inquietud sobre quién podría estar observando desde lejos.
Esa misma noche, Ricardo y yo nos relajábamos en el sofá con recipientes de comida para llevar esparcidos por la mesa de centro, desplazándonos sin rumbo por nuestros teléfonos mientras una película silenciada se reproducía de fondo. Él se detuvo, levantando las cejas mientras giraba la pantalla hacia mí. «¿Tu tía ha publicado algo?» «Parece que de la visita». Las fotos de antes llenaron la pantalla, la sala de estar abierta bañada por la luz dorada del atardecer, la encimera de la cocina con su brillo de mármol y el Tesla estacionado impecablemente abajo, todo bajo la entusiasta leyenda de la tía Beatriz, etiquetando a la mitad de la familia. Las notificaciones sonaban constantemente a medida que llegaban, me gusta, y comentarios de primos y antiguos vecinos. Antes de que pudiera procesar la exposición, una nueva notificación de mensaje se deslizó desde la parte superior de mamá, preciosa casa. Tenemos que hablar de una emergencia familiar. Las palabras pesaban, exigiendo atención. Toqué para abrir el hilo, pero no siguió ninguna explicación. Solo esas 8 palabras, suspendidas como una amenaza. Mi pulgar dudó, luego marqué su número más por reflejo que por deseo. Contestó al primer timbre, su voz tensa por la urgencia. Sofía, por fin. Escucha, Carlos está metido en un lío de deudas de tarjetas de crédito otra vez, y tu padre se lastimó la espalda la semana pasada. Necesita esos medicamentos caros para el dolor que el seguro no cubre. Estamos hablando de 450.000 pesos para poner todo en orden. Soltó la cifra como si estuviera pidiendo un café. Sin pausa para respirar o preguntar. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas, la habitación de repente más pequeña. Mamá, no tengo ese tipo de dinero para dar. Una inhalación brusca al otro lado. No te andes con juegos. Vimos las fotos. Bonita casa, coche de lujo. Puedes prescindir de ello por la familia. No es calderilla, dije, con una firmeza creciente. He trabajado por cada céntimo, y no voy a rescatar a Carlos de sus problemas ni a pagar las facturas de papá. Su tono se volvió gélido. Bien. Arreglaremos esto cara a cara. Vamos para allá el martes desde San Luis Potosí. La línea se cortó, dejando el tono de marcación zumbando en mi oído. Bajé el teléfono lentamente, con las manos temblando mientras la realidad se asentaba. Realmente planeaban aparecer en mi puerta. Minutos después, otra llamada iluminó la pantalla. El tío Mauricio. Respondí, preparándome. Hola, tío Mauricio. Pequeña, acabo de hablar con tu madre. Está que echa chispas y está haciendo las maletas para el martes. Beatriz intentó calmarla, pero ya sabes cómo es eso. Mantente fuerte, decidas lo que decidas. Su voz transmitía la calma constante que necesitaba, un salvavidas a través de la distancia. Le di las gracias y colgué, con la mente a toda velocidad. Ricardo dejó su teléfono a un lado, observándome de cerca sin presionar. Abrí mi portátil en la mesa del comedor, sacando extractos bancarios, informes de crédito que había solicitado sobre Carlos meses atrás por una preocupación persistente, y facturas médicas que papá me había enviado por correo electrónico una vez antes de guardar silencio. Los números pintaban un cuadro claro. La cuenta de juego de Carlos se acumulaba. El problema de espalda de papá estaba relacionado con una antigua lesión laboral con cobertura parcial. Ninguna emergencia, solo los mismos patrones de siempre. Imprimí página tras página, organizándolas en una carpeta que se sentía como una armadura. Ricardo se sentó a mi lado, su presencia silenciosa pero sólida. No ofreció consejos ni soluciones, solo extendió la mano y entrelazó sus dedos con los míos, un ancla silenciosa mientras la impresora zumbaba y el peso del martes se cernía cada vez más cerca. El martes llegó demasiado rápido, el sol de la mañana haciendo poco para aliviar el nudo en mi estómago mientras caminaba de un lado a otro de la sala de estar con el teléfono fuertemente agarrado. El intercomunicador sonó exactamente a las 10 de la mañana, agudo e insistente, anunciando su llegada al vestíbulo. Les di paso, con el corazón golpeando contra mis costillas como si quisiera salir, y me coloqué junto a la puerta con Ricardo esperando en silencio en el dormitorio, fuera de la vista. El golpe en la puerta fue fuerte, 3 toques rápidos que resonaron por todo el departamento. La abrí para encontrar a mamá liderando la carga, con los ojos ya enrojecidos, papá arrastrándose detrás con una ligera cojera, y Carlos cerrando la marcha, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada.
Entraron sin invitación, mamá desplomándose en el sofá como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. «Oh, Sofía», gimió, secándose los ojos secos con un pañuelo sacado de su bolso. «Tu padre tiene tanto dolor de espalda y no podemos permitirnos los tratamientos sin tu ayuda». Papá asintió solemnemente, acomodándose en un sillón como si cada movimiento le costara un mundo, mientras Carlos merodeaba cerca de la ventana, mirando con desprecio la vista de la ciudad como si lo ofendiera. Me quedé de pie, teléfono en mano. «Siéntense si quieren, pero dejémonos de dramas. Sé por qué están aquí». Carlos se giró, su rostro contraído. «¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Viviendo en este palacio, conduciendo ese coche, ¿y no vas a salvar a tu propio hermano? Egoísta». Sus palabras salieron escupidas, goteando veneno, pero me negué a inmutarme. Mamá se unió, su voz elevándose en un sollozo. «¿Cómo puedes ser tan desalmada? La familia es lo primero». Desbloqueé mi teléfono y deslicé por la galería, mostrando capturas de pantalla que había guardado meses atrás, alertas bancarias mostrando la línea de crédito sobre la vivienda agotada, registros de transacciones de aplicaciones de juego a nombre de Carlos por decenas de miles, advertencias de ejecución hipotecaria del prestamista. «Esto no se trata de medicamentos para el dolor de espalda», dije, mi voz firme a pesar de la adrenalina. Papá transfirió la casa para cubrir las pérdidas de juego de Carlos. Otra vez. Ni facturas médicas, ni medicamentos que salvan vidas, solo más deudas de los mismos sitios que juró haber dejado. Giré la pantalla hacia ellos, haciendo zoom en las fechas y cantidades. Papá se movió incómodo, evitando la pantalla, mientras que la cara de Carlos se enrojeció intensamente. «Eso es privado. ¿Cómo te atreves a espiar?» «No espié», respondí. Notificaciones automáticas, correos electrónicos que ambos enviaron cuando pensaban que cedería, registros públicos de los que hice capturas de pantalla. «Está todo aquí en mi teléfono». Mamá intentó agarrar el dispositivo, pero lo retiré. La habitación quedó en un tenso silencio, roto solo por el lejano zumbido del tráfico 15 pisos más abajo. Mi teléfono vibró en mi mano, el tono de llamada atravesando el ambiente como un salvavidas. El nombre de Irene Valdez apareció en la pantalla. «¿Mi jefa?» Respondí en altavoz sin pensar, necesitando la interrupción. «Sofía, qué oportuna». La voz de Irene llenó la habitación, profesional y cálida. «El equipo ejecutivo revisó los resultados trimestrales, y tu proyecto de rediseño arrasó con todas las métricas. Te vamos a dar una bonificación significativa, lo suficiente como para que se te agüen los ojos, y te ascendemos a diseñadora principal, con efecto inmediato. Felicidades». Las palabras retumbaron en el espacio silencioso. La boca de mamá se abrió, el pañuelo olvidado. La cabeza de papá se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos. Carlos se quedó congelado, el color drenando de su rostro en estado de shock. Silencié la llamada brevemente para agradecer a Irene, luego la reactivé. «Eso es increíble». «Gracias». Prometió detalles en un correo electrónico y colgó, dejando el eco del éxito flotando en el aire. Me volví hacia ellos, empoderada por la coincidencia. «¿Ven? Me gano lo que tengo, y ni un solo peso irá a permitir este ciclo». «¿Fuera? ¿Ahora?» Mamá balbuceó, «pero la casa». «Fuera», repetí, señalando la puerta. Carlos murmuró algo por lo bajo pero se movió primero, tirando de la manija. Papá lo siguió lentamente, mamá detrás con lágrimas frescas que parecían más de frustración que de tristeza. Cerré la puerta detrás de ellos con un portazo firme que hizo temblar el marco, echando la cerradura por si acaso. Ricardo salió del dormitorio, cruzando la habitación en unas pocas zancadas para rodearme con sus brazos. «Ahora eres libre», susurró contra mi cabello, sosteniéndome fuerte mientras la tensión se derretía de mis hombros. Exhalé larga y profundamente, el alivio inundándome como la primera bocanada de aire después de salir de aguas profundas. Los días siguientes se desvanecieron en calma mientras bloqueaba cada número vinculado a mamá, papá y Carlos, y luego llamaba al administrador del edificio para cambiar las cerraduras del departamento esa misma tarde. La nueva llave se deslizó en su lugar con un clic satisfactorio, el cerrojo girando suave y definitivo, una pequeña pero sólida barrera contra el caos que finalmente había dejado fuera. Las notificaciones dejaron de sonar por completo.
El teléfono permaneció en silencio durante las cenas con Ricardo, donde hablábamos de todo y de nada. Y el sueño llegó profundo e ininterrumpido, sin el temor de otra visita sorpresa. El trabajo también fluyó mejor, el ascenso abriendo puertas a proyectos que me desafiaban y emocionaban a partes iguales. Las noches tardías ahora estaban llenas de avances creativos en lugar de preocupaciones. 3 meses pasaron en ese ritmo pacífico hasta que llegó un sobrescrito a mano por correo, con la caligrafía familiar de la tía Beatriz en el frente, llevando el tenue aroma a papel viejo y tinta. Lo abrí en la isla de la cocina con Ricardo sirviendo café cerca, desplegando 2 páginas llenas de una cuidadosa letra cursiva y una flor silvestre prensada metida en la esquina. El tío Mauricio había añadido una postdata con su letra de imprenta en la parte inferior. Escribieron sin dramas, solo hechos. El banco ejecutó la hipoteca de la vieja casa en San Luis Potosí, después de que los pagos atrasados se acumularan demasiado. Mamá y papá ahora alquilaban un estrecho apartamento de un dormitorio en el lado sur de la ciudad con el papel pintado desconchado. Carlos estaba inscrito en un programa de adicción al juego, durmiendo en el desgastado sofá de un amigo mientras asistía a reuniones nocturnas y hacía trabajos esporádicos para cubrir las cuotas. Sin súplicas de ayuda, sin culpas, solo una actualización de personas que todavía se preocupaban lo suficiente como para compartir la verdad. Lo leí 2 veces, las palabras asentándose sin el escozor que esperaba, casi como leer sobre extraños. Ricardo echó un vistazo por encima de mi hombro, asintiendo cuando sugerí invitarlos a pasar el fin de semana. La tía Beatriz respondió a mi mensaje de texto en minutos, encantada con la oportunidad de ver la ciudad de nuevo y escapar de la tranquilidad de su rutina temporal. Llegaron el viernes por la noche con una nevera portátil llena de galletas de avena y pasas caseras, y las historias llenaron el departamento de una charla fácil que ahuyentó cualquier sombra persistente del pasado. El sábado por la mañana, paseamos por el mercado de agricultores del centro, con las cestas balanceándose mientras elegíamos tomates maduros y albahaca fresca, con Mauricio regateando de buen humor con un vendedor por unos duraznos. Por la noche, cocinamos juntos, Mauricio asando gruesos filetes en el balcón mientras el horizonte centelleaba abajo, Beatriz enseñándole a Ricardo su secreto para el puré de patatas al ajo con un chorrito de nata, la cocina viva con risas superpuestas y el rico aroma de la mantequilla derritiéndose en el almidón. Comimos alrededor de la mesa con los platos bien llenos, pasando la ensaladera y una botella de vino tinto suave, intercambiando recuerdos de reuniones familiares más tranquilas antes de que todo se fracturara en exigencias y silencio. No había tensión en el aire, solo la calidez de personas que elegían estar presentes sin condiciones. Mientras el postre, el tibio pastel de manzana crujiente de Beatriz cubierto con helado de vainilla desaparecía, miré a mi alrededor y sentí el cambio en lo más profundo de mi ser. Estas eran las conexiones que importaban, construidas sobre el respeto en lugar de la obligación. La comprensión se cristalizó durante las semanas siguientes mientras asesoraba a una diseñadora junior que me recordaba a mi yo más joven, llena de ideas pero insegura de su valía. La verdadera familia no se define por la sangre, sino por quién está a tu lado cuando llega la tormenta y se queda para el sol de después, quién celebra tus victorias sin llevar la cuenta. Tenía eso ahora, con Ricardo, planeando escapadas de fin de semana a Santiago, con mi equipo en el trabajo, organizando una fiesta improvisada con pastel para el último lanzamiento, y con la tía Beatriz y el tío Mauricio, llamando solo para saber cómo estaban o compartir un chiste tonto. La libertad sabía a mañanas sin culpa, tardes llenas de sonrisas genuinas y un futuro que moldeaba según mis propios términos, sin disculpas. Para mamá, papá y Carlos, las consecuencias fueron crudas e inevitables, una casa perdida por ejecución hipotecaria, el crédito en ruinas y el duro camino de la recuperación que Carlos finalmente recorrió solo después de tocar fondo. Sus decisiones los llevaron allí, no las mías, y las secuelas sirvieron como una advertencia escrita en habitaciones vacías y avisos de pago atrasado. Espectadores, la lección es simple, establezcan límites temprano. Protejan su paz con fiereza y rodéense de aquellos que los impulsen hacia arriba en lugar de arrastrarlos hacia abajo. Si esta historia resonó con ustedes, gracias desde el fondo de mi corazón por escuchar hasta el final. Dejen sus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez han tenido que elegirse a ustedes mismos por encima de las expectativas familiares? Suscríbanse para más historias de la vida real. Leo cada respuesta.